Buenas noches, vamos a ponernos de pie, vamos a empezar el culto de oración en esta noche. Primeramente vamos a orar para pedirle a Dios nuevamente por este tiempo que nos bendiga, nos siga fortaleciendo. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, una vez más estamos delante de ti, Padre, en tu casa, en tu morada, en tu templo, Padre, donde podemos venir a adorarte, alabar y glorificar tu nombre. Padre, los hermanos presentes, queremos pedirte, Señor, que este momento y este tiempo sea de bendición, sea de gozo, sobre todo de fortaleza para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestra familia. También, Padre, para los hermanos que se van conectando durante el tiempo de transmisión, sea hasta el principio, sea a una mitad del tiempo y hasta el final o en la repetición, Padre, que todo esto que sea compartido sea con el fin de que sus corazones sigan, Señor, instruyéndose, meditando, siguiendo también tu palabra, para que al fin, Señor, ellos puedan profundizarlo desde su hogar. Aunque no puedan estar con nosotros, no hay alguna excusa, Padre, para seguir estudiando tu palabra. Una vez más, Señor, queremos pedirte este tiempo de bendición y de gozo para nuestra vida. En todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Así como estamos de pie, vamos a entonar este primer himno, hermanos, que se llama Bellas Palabras de Vida. Entonamos fuerte, hermanos. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando los miércoles con el fin de aprender a estudiar la palabra, de poder tomar la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, y con un fin de poder profundizarnos cuando sea un pasaje, un versículo, y podamos meditar sobre ella y entender la voluntad o el propósito de Dios. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que fue la lección, el punto donde estuvimos anteriormente. Hemos adentrado ahora, el hermano va a proyectar para los hermanos de transmisión para que vean lo que estamos llevando. Bueno, hemos estado estudiando las reglas de cómo estudiar la Biblia, de cómo estudiar el pasaje, el capítulo. Ahí tienen en pantalla, la hermana va a proyectar estas reglas, y hemos visto
hasta ahora algunas reglas, estoy minimizando o tratando de resumirlo, ya que son varios, pero los más esenciales que sean de, pues ahora un poco más de facilidad de poder llevar y entender para poder estudiar o ministrar la palabra de Dios. En pantalla están las reglas que hemos visto. La primera, el contexto. La segunda, a quién está dirigido. La tercera, la aplicación de la Escritura. Recordando que en este punto de la aplicación de la Escritura, recordando que vimos tres tipos de aplicación. La aplicación que es histórica, la aplicación, la número 2, que es doctrinal, y la número 3, que ya va en la punta de la práctica en nuestra vida cristiana. Estas tres son aplicaciones con la regla 3, que es la aplicación de la Escritura. Y la 4, que es cada palabra es importante. Este es el punto que en esta noche vamos a concentrarnos. Así que esperando que podamos tener atención a esa regla, es importante. Así que, muy bien, hermanos, vamos entonces a comenzar con este punto, que es creo que la regla número 4, entendiendo cada palabra es importante. Bueno, en pantalla van a ver la presentación de este punto y vamos a comenzar con esta regla, con unos pasajes para entender a qué se refiere o a qué se entiende en el punto de que cada palabra de la palabra de Dios, de la Biblia, es importante. ¿A qué se está refiriendo? De entrada, 3 pasajes son los que vamos a ver en este punto. Primera, creo que es un pasaje que todos sabemos, conocemos o hemos leído. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y aunque hemos escuchado este pasaje, voy a invitar al hermano Moroni para que le dé lectura fuerte y claro. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. El hermano busca, nuevamente buscamos nosotros para seguirle con la vista. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice, hermano: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de poder entender que la palabra de Dios nos está mostrando en esta noche que toda la palabra, no hay nada que no pudiera decir o uno pensar que tal vez del libro de Génesis algo no sirva, no sea importante, algo del libro de Malaquías, algo del libro de Mateo, aún algo del libro de Hechos. Hay un pasaje o hay un libro que solo tiene un capítulo o unos ciertos versículos, el Filemón. Algunos pueden llegar a decir, no es un libro tan importante de la Biblia, pero déjame decirte, toda palabra de la Biblia o de la palabra de Dios es importante. No hay nada que no fuera. Estamos viendo con este pasaje en 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, viene de Dios, por eso es importante. Ahora, el otro pasaje de entrada también es en 1 Samuel 3:19. Es un pasaje que hemos visto. Bueno, Daniel puede prender el aire de acá. 1 Samuel 3, versículo 19. Cada palabra importante es el 11. Creo que me brinqué. Número 11. Diapositiva número 11. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Para los hermanos de la transmisión, van a ver en la diapositiva número 11, cada palabra es importante, que es la regla que estamos viendo, la número 4, regla número 4. Hermanos, fuerte y claro, quiero que lo lean todos ustedes. Dice 1, 2, 3. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Repito, toda la palabra de Dios es inspirada, toda palabra de Dios es importante, y aún conociendo a este hombre, a este niño cuando empezó Samuel, nunca dejó caer palabra a tierra, nunca dejó de darle importancia a la palabra de Dios, toda palabra para él fue importante. Y el tercer pasaje que da entrada a esta regla número 4, cada palabra es importante. Vamos en el libro de Juan.
En el libro de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Voy a leer yo versículo 30 y ustedes leen versículo 31. Esta sección nos habla acerca del propósito de la palabra de Dios, del libro. Estamos hablando del libro de Juan en este punto, pero toda palabra que viene de la Biblia es importante y esta es una referencia para entenderlo con claridad. Dice así el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Voy a leer versículo 31 para los hermanos de transmisión. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Hay otras cosas que Jesucristo hizo y que no están escritas en este libro, que no están escritas, plasmadas, pero que los discípulos fueron testigos de todas esas cosas que Jesucristo hizo. Ahora, no significa que lo que no fue escrito para nosotros sea como que de desesperación saber dónde podemos hallarla, dónde podemos encontrarla, ya que todo lo que se escribió es importante y dice así, que es lo que nos va a servir. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, lo más importante es que tú y yo reconozcamos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Él nos da vida eterna. Ahora, estamos viendo la regla que es, cada palabra es importante. En la diapositiva dice en pantalla, hermanos, si lo quieren seguir con la vista, voy a dar el punto resumido, luego adentramos un poco más. Dice así, esta regla nos muestra la importancia de que cada palabra escrita en la Biblia es importante. No hay nada, dice, que no tenga un propósito o un fin específico. Por ello, toda palabra de la palabra de Dios tiene un fin escogido perfectamente. Hay dos palabras que me gustan, no solo entendiendo en esta lección. Un fin y la segunda palabra, específico. Ahora, vamos a ver estos dos pasajes que dan referencia para entender que lo que Dios nos dio en su palabra tiene un fin, tiene algo específico, tiene un propósito para nosotros. No hay nada que Dios no haya dicho o inspirado a los hombres que lo escribieron para nosotros. El primer pasaje es en Proverbios 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Voy a leer versículo 5 y ustedes leen versículo 6, hermanos. Dice la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas palabras para que no te Wow. El otro pasaje, no tienen que buscarlo, voy a leerlo yo, es en Apocalipsis 20, versículo 18 y 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no podemos, uno, minimizar, dos, olvidarnos que toda palabra de Dios es importante. Es decir, que no hay nada en la Biblia que no fuera con un propósito, que no tuviera una importancia. Es por eso que estamos entendiendo la regla que nos muestra que cada palabra es importante. Quiero darte el siguiente punto. Voy a tomar el ejemplo del libro de Juan capítulo 20 que dice,
acerca de todo lo que hizo Él en este mundo. Hay señales, cosas que hizo delante de los discípulos, lo cual no están escritas, pero lo que está escrito nos sirve para un propósito. Dice así: el contexto del Evangelio de Juan es que tengamos vida eterna al creer en Cristo. Cada palabra de la Biblia tiene un propósito y Dios la ha escogido perfectamente. Así como en Proverbios o en Apocalipsis nos da a entender que toda palabra de Dios es importante, es limpia, tiene un fin, tiene para nosotros un propósito. No podemos ni quitar ni añadir en ella. Dice lo siguiente: por eso el punto de esta regla es, en pantalla, hermanos, dice así: en la Biblia nada falta, nada sobra. La Biblia no es el pensamiento de Dios interpretado por el hombre, sino la palabra de Dios dictada a los hombres por medio del Espíritu Santo. A eso se está refiriendo, que cada palabra de Dios, de su Biblia, es importante. No hay nada que falte, ni nada que sobre. Me he tocado, de verdad, cuando estudiar una prédica de algún predicador, y muchas veces añade palabras a la misma Biblia, o a veces quita palabras. Esto es lo que nosotros no debemos hacer: ni minimizar, ni omitir, ni quitar. La palabra de Dios es completa, es importante toda palabra, y esta regla nos está mostrando para poder comprender más. Pero es importante entender que la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, no fue por misma pensamiento, opinión de los hombres. Fueron inspirados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí que el punto es: en la Biblia nada falta, nada sobra. La Biblia no es el pensamiento de Dios interpretado por el hombre, sino la palabra de Dios dictada a los hombres por medio del Espíritu Santo. A lo que me gusta del pasaje, Mateo 5:18, voy a invitar al hermano Tony para dar lectura, que nos muestra acerca de que toda palabra de Dios va a seguir permaneciendo hasta que Él decida lo contrario. Y esto lo dice Mateo 5:18. ¿Cuándo se quitará? ¿Cuándo desaparecerá? Hasta que se haya cumplido ¿qué? ¿Qué dice, hermano? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Mientras todavía no se cumpla nada de lo que Dios ya nos dijo, todo esto permanecerá, su palabra seguirá vigente, seguirá presente. Estamos pensando, hoy en día con todo esto, ya están las cosas muy encima. Todo lo que estamos viendo, viviendo, está anunciando prácticamente que Cristo ya está por venir. No tenemos una fecha, no hay un mes, no hay un día, no hay un año. Pero si ustedes están meditando y viendo todas las cosas que están sucediendo, uno puede ya pensar: Cristo está por venir. ¿Qué me corresponde a mí? Meditar en su palabra, prepararme para cuando Él venga, no me tome por sorpresa. Es triste que a veces nosotros los cristianos tenemos la Biblia para poder saber qué es lo que Dios quiere de mí, para saber qué es lo que Dios quiere que haga de mi vida, cómo me prepare. Pero con no tomar la seriedad o el hábito de estudiar su palabra, no sabremos y muchas veces no nos preparamos. Es como cuando viene un examen. Se nos dice a las personas que para un examen tenemos que prepararnos estudiando, repasando. Es por eso la importancia de estudiar la Biblia. Por eso esta regla número 4 nos muestra que cada palabra es importante. De las reglas que hemos visto, recuerden el contexto, a quién está dirigido, la aplicación de la Escritura, y hoy estamos viendo cada palabra es importante. La quinta regla para estudiar la Biblia, que es la siguiente diapositiva, número 12, es la comparación. Repito, la comparación. Allá en pantalla, hermanos, si lo pueden leer conmigo, dice allí, hasta la primera línea, que es donde está el versículo entre paréntesis, dice: esta regla nos muestra que el estudio de la Biblia no es de interpretación privada,
Vamos a buscarlo, ese pasaje que habla en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Esta noche estamos entendiendo las dos reglas que nos dan un complemento más para poder aprender a estudiar la Biblia. La importancia de entender el contexto, la importancia de saber a quién está dirigido, la importancia de entender las aplicaciones, recuerden 3 aplicaciones, pero hoy la importancia de que toda palabra de Dios es importante, y en la última regla que estamos viendo hoy es la importancia de comparar la palabra. Pero ¿con a quién lo vamos a comparar? Primeramente vamos a ver el punto acerca de lo que dice aquí en 2 de Pedro. Dice, versículos 20 y 21, fuerte y claro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que mencioné. Se sabe que la Biblia, toda la palabra fue escrita por hombres, por no menos de 40 hombres. Pero ahora, estos hombres no lo escribieron porque fue lo que ellos pensaron. No, ellos lo escribieron porque fueron inspirados por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Por eso, en esta regla número 5 dice, nos muestra que el estudio de la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Cualquiera puede estudiar la Biblia. El quien quiere estudiar y saber la verdad puede. No tienes que tener una preparación como un pastor. Si tú quieres saber la verdad, Dios te la va a mostrar. Pero ¿qué hay que entender para poder entender la Biblia, estudiar la Biblia? Dice así, pero la interpretación de la palabra de Dios que cuenta es la del Espíritu Santo. Repito, pero la interpretación de la palabra de Dios que cuenta es la del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros podemos estudiar la Biblia y empezamos a hablar de la Biblia, pero a veces, en vez de dejar que el Espíritu Santo nos muestre más de la palabra de Dios, empezamos a nosotros a decir algo de nosotros. Empezamos a enseñar algo más de interpretación humana que de la interpretación del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros no debemos caer en ese error. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos muestre. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo nos muestre la palabra de Dios? Dice así, y esto es por comparar la Escritura con la propia Escritura. Voy a darte unos puntos que estábamos nosotros cuando llevamos este material. Dice así, la interpretación del Espíritu Santo es la que cuenta, y esta interpretación se descubre por comparar la Escritura con la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Podemos comprar un buen diccionario. Podemos tratar de encontrar un libro que hable acerca de las cosas profundas de la Biblia, pero muchas veces no vamos a encontrar la mejor respuesta sino dentro de la misma Biblia, y todo esto es comparándola con ella misma. Te puse un ejemplo en pantalla. Ahí está, Mateo 10:1. Vamos a buscarlo para que puedan encontrar este pasaje y vean a qué me refiero. Mateo 10:1. Este es el ejemplo que nos va a dar acerca de cómo entender que la Biblia, para poder comprenderla, estudiarla más, tenemos que aprender a compararla con ella misma, no con otro material, no con un diccionario, no con pensamiento de hombres, sino con lo que mismo Dios nos dice en su palabra. Y esto lo podemos ver a través del Espíritu Santo. Ejemplo, Mateo 10:1, fuerte y claro. ¿Qué dice, hermanos?
gusta cuando dice la palabra así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Esta es la palabra, discípulos. 12 discípulos. Ahora, en Mateo siempre, capítulo 10 siempre, versículo 2, hace otra referencia. Y dice así, los nombres de los 12 apóstoles. Y nos dan los nombres, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y así sucesivamente. Ahora, pregunto yo, ¿es lo mismo apóstol con discípulo? ¿Es lo mismo discípulo que apóstol? Porque aquí Mateo me da a entender que parece que sí. Has de entender muchas veces el pasaje y empezamos a buscar comparaciones con libros y no lo comprendemos. Pero la Biblia nos muestra, dice así en este ejemplo. Presta atención. Dios define cada palabra en la Biblia. Mateo 10.1 es un ejemplo cuando habla de 12 discípulos. Pero Mateo 10.2, siempre el mismo pasaje, habla de 12 apóstoles. Así como en Hechos 13.4 dice que Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo, Hechos 14.4 menciona que unas personas estaban de parte de los judíos y otras con los apóstoles. La pregunta es, para entender la Biblia, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? En pantalla allí está, dice así, los discípulos, fuerte hermanos, ¿qué dice? La diferencia entre los discípulos y apóstoles Es que los discípulos son alumnos, seguidores de Cristo, los apóstoles son enviados. Así es, los discípulos son alumnos y seguidores de Cristo, los apóstoles son enviados. Claro que podemos adentrarnos y entender un poco más allá. Los discípulos vieron a Jesucristo, estuvieron con Él, convivieron con Él. Hay apóstoles que no tuvieron esa oportunidad, pero son enviados por alguien que sí conoció a Cristo. Tristemente, hoy en día hay hombres que dicen ser llamados apóstoles. Y la pregunta sería, ¿ellos vieron a Cristo? ¿Convivieron con Él? No. Pero debemos entender, para poder estudiar la Biblia, hay que compararla con la misma Escritura. Por eso, estamos viendo la regla número 5, que es la comparación. Quiero darte este último punto con esta regla número 5, que dice así: debemos comparar la palabra con la palabra y el Espíritu Santo, ya que es la que nos revela. Vamos al pasaje para entender el punto que estoy mencionando. En 1 Corintios 2, versículos 2 y 13. Si lo hago muy complejo en el punto, la regla, quiero tratar de al final ser lo más claro. Entonces vamos a este pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 13. Esto es algo extra para entender el punto de la comparación, la regla número 5. Muy bien, en 1 Corintios 2, hermanos, vamos a ver versículos 12 y 13. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Conclusión con esta regla número 5. Las cosas de Dios no se revelan por los estudios, sino por el Espíritu Santo, que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Esto es algo extra que quiero darte para entender la regla número 5. Si tú quieres estudiar la Biblia y no entendemos algo, no acudas a un libro nada más por acudir. Permite que el Espíritu Santo te guíe primero. Y para que te guíe, tú tienes que primero comparar todo con la misma Escritura. Y la Escritura y el Espíritu Santo te va a mostrar y te va a revelar. Por eso aquí en Corintios, versículos 12 y 13 nos dan el punto. Versículo 12, las palabras que dice:
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios ha concedido. Tú y yo no estamos hablando cosas enseñadas por una sabiduría humana, sino por algo que Dios ha dado a través del Espíritu, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Estas dos últimas reglas que hoy estamos estudiando, viendo, es cada palabra es importante. No hay nada de la Biblia que no fuera importante, hermanos. No importa. Miren, hay un libro en la Biblia que porque nunca menciona a Dios, entonces no es importante. Me gusta este libro, después del libro de Nehemías, si lo quieren buscar, está el libro de Esther. Y una ocasión tuvimos nosotros en el seminario, en aquel tiempo, de estudiar el libro de Esther. Y cuando estábamos estudiando este libro, estábamos subrayando palabras que tal vez lleguen a dar una referencia a Dios, pero no encontramos. Menciona muchas veces rey, menciona acerca de, obviamente, de Esther, la situación, habla de los judíos, aún muestra la circunstancia que Esther enfrentó por tratar de rescatar, de proteger al pueblo judío. Pero algo que nunca vas a encontrar es una referencia a Dios. Pero esto no significa que no sea importante, porque todo el libro de Esther, aunque no menciona a Dios, es usado para la honra y la gloria de Dios. ¿Cómo? Porque Dios nunca dejó sin un propósito a Esther para que llegara hasta el rey y ella fuera usada para proteger al pueblo de Dios. Muchas veces dicen, Dios tiene dejado o abandonado a su pueblo. No es así. Dios nunca abandona a su pueblo. Y usa aún situaciones, personas, para proteger a su pueblo. Tú puedes criticar al presidente que está, pero no sabemos por qué Dios lo puso para aún su propósito o para su pueblo. Así podemos encontrar pasajes, libros que decimos no son importantes. Es importante. Todo lo que en la Biblia encontremos es importante. Esa es la regla número 4. Y la regla 5 que vimos, la comparación. La única manera de poder aprender más de la Biblia es comparándola con ella misma. No tomes otro pensamiento, otra opinión humana. La misma Biblia nos la da. Vamos a ponernos de pie. Estamos viendo estos puntos, es un poco más teórico, pero nos enseña y nos muestra de cómo estudiar la Biblia un poco más. No se requiere tener en cada uno de nosotros una profesión, una posición. El que quiere saber la verdad va a hallarla siempre y cuando tenga disposición. Y para eso, para hacerlo un poco más fácil, un poco más ahora sí sencillo de entender la Biblia, están algunas reglas y es lo que estoy compartiendo con ustedes. 5 reglas. La primera, el contexto. La segunda, a quién está dirigido. La tercera, la aplicación de la Escritura. 3 aplicaciones, recuerden, la histórica, la doctrinal y la práctica. Y hoy estamos viendo la 4ª regla que habla acerca de cómo nosotros podemos a través de la Biblia entenderla. Y esta es una de las cosas que muchas veces no estamos siempre practicando. Estamos menospreciando o omitiendo palabras. Toda palabra es importante. Regla número 4. Y la regla 5, la comparación. Vamos a pedir al hermano Tony que nos haga el tiempo de oración para terminar el tiempo del estudio y después continuamos con unas alabanzas. Bendísimo Dios y Padre, cielo, gracias Padre por este momento, Señor, por tu palabra, Señor, que el cielo nos ha impartido en este momento, Padre, que sea de bendición para nuestra vida, Señor, y que nosotros también podamos palabra. Te damos las gracias, Padre, Señor, con nosotros y sigue con este programa, Señor, que en esta noche de oración, Señor.
Amén. Muy bien, damos lugar al hermano para dirigirnos con el siguiente tiempo. Vamos a entonar el siguiente. La roca fiel.
pueden tomar asiento, vamos a continuar también esta noche también con las oraciones. Ok, vamos a comenzar orando, hermanos. Vamos a orar por cada uno de los misioneros que pues que muchas veces conocemos, y a los que no conocemos también. Vamos a orar por ellos. Voy a invitar al hermano Miguel que ore por cada uno de los misioneros. De igual manera por cada hermano también que pues está enfermo, no sabemos qué tiene. Entonces es importante también orar también por cada uno también de los enfermos, también cada uno de los hermanos, y también esa oración lo va a hacer el hermano Miguel igual. Ok, también vamos a orar también por cada uno de los jóvenes. De igual manera también por el equipo de música igual. Como dijo el pastor, siempre está abierto para algunos hermanos que quieran añadirse al equipo de música. Ok, entonces esta oración lo va a hacer el hermano Diego. Diego va a orar por los jóvenes, de igual manera por el equipo de música. De igual manera, esas dos oraciones lo va a hacer el hermano Diego. También vamos a orar también por cada uno también de los hermanos que pues están desanimados, por cada uno de los hermanos también pues se han dejado de congregarse en este lugar. También que vamos a orar por ellos también, que pueda pues Dios obrar en su vida de cada uno de ellos, para que también puedan pues tomar conciencia también que es importante también estar en la iglesia. Ok, vamos a esta oración, lo va a hacer la hermana Silvia. Ok, entonces vamos a orar por esas peticiones, hermanos. Vamos a empezar con el hermano Miguel, Diego, la hermana Silvia.
Padre bendito, en este momento, Señor, pues así, nuevamente, Padre, pedimos también por tu siervo también, que está a cargo de la iglesia, Padre, de este lugar. Te pedimos también por él, Señor, que tú lo puedas fortalecer, lo puedas ayudar, Señor, en todo lo que él haga para ti, Padre. Que siga ferviente, Señor, síguelo usando, Padre, como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Si tiene alguna necesidad, tú sabes, Padre. Si está pasando algo, Señor, también tú lo sabes, Padre bendito. Nada podemos ocultar delante de ti, Señor. Todo lo sabes, Padre. Por eso en este momento te pedimos por él y su familia, Padre. Síguelos bendiciendo grandemente, Padre, y síguelos utilizando, Señor. Gracias también, Padre, por este tiempo que también nos das para poderte alabar, Señor, poder cantar, Señor, estas alabanzas para ti, Señor. Y tú sabes, Padre, que lo hacemos de corazón, Señor. Tú sabes, Padre, que es es necesario, Señor, y es algo, Padre, agradable para nosotros, Padre, poder alabarte, Padre. Sin alabarte, Señor, sin escuchar tu palabra, nuestra vida, Señor, sería muy difícil, Padre, igualmente triste, Señor, si no hay, Señor, un sentido para vivir, Padre. Tú eres nuestro sentido, Señor, para vivir. Tú eres el motivo de estar en esta iglesia, Señor. Tú eres el motivo, Señor, podernos congregar en este lugar. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque eres digno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a continuar con 2 cantos más. Vamos a entonar el número 85.
Ok, vamos a sonar el siguiente canto. Es el número 100. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Vamos a sonar este canto. ¿Tiene algo para comentar, pastor, en este momento? ¿No? Ok, pues vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Y nuevamente, Padre, pues nuevamente poder estar el día domingo en este lugar, hermano. Yo sé que a veces soy un poco cansado los domingos, pero es algo agradable después que pues estamos en este lugar. ¿Ok? Es algo precioso poder estar con los hermanos. Algo lindo es también alabar su bendito nombre. Por eso, hermanos, es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Ok, vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este momento, Señor, que pudimos estar en este lugar. No es mucho, Señor, lo que pudimos ofrecerte, Señor, en esta noche, Señor. Pero sabes, Padre, que lo hacemos de corazón, Señor. Y si hay algo, Señor, que hemos hecho mal, te pedimos perdón, Padre. Y poder estar el día domingo, Señor, en este lugar, nuevamente, Padre, para alabar tu bendito nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Llévanos a casa, Señor, llévanos con bien. Y que mañana, Señor, si es tu voluntad, poder despertar, abrir los ojos, Señor. Que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué, hermanos? Dios les bendiga.